No importa, cuando uno viene a adorar, uno viene a adorar, independientemente de las condiciones, ¿verdad? Del escenario. ¿Y cuántos disfrutamos esta adoración al Señor? No, fue hermosa. No importa si hay buenos aparatos, lugar, cómo esté. Cuando alguien viene y derrama su corazón al Señor, el Señor pues también hace cosas tremendas. E imagínense, si esto es en el sótano, ¿cómo será en el penthouse? Aquí no lo vemos, pero ya cuando estemos adorando allá, viendo al Señor, ¿y qué será? Híjole, esas son cosas que nos mantienen firmes, porque vemos más allá. ¿Cuántos saben que un día se van a morir? Bueno, a los que no sabían se lo comunicamos. Tampoco empujen, ¿verdad? Pero nos vamos a morir. Pero lo que Dios nos da es más allá de esta muerte. ¿Cuántos años le calcula que va a vivir más? A ver, échale fe. 80, ¿cuántos años va a hacer? 100 más. Aleluya, ¿tú quieres ser discípula de Matusalén? 100, 200, pero ¿qué es eso ante la eternidad? Nada. Por eso la palabra nos da muchas perspectivas acerca de ello y para que veamos nuestra visión sea más allá de las circunstancias. Denle un aplauso al Señor por esas bendiciones. Gloria a Dios. Estamos en Toluca. Oren por nosotros porque somos la iglesia más cercana al infierno. Estamos a 2 cuadras de la Bombonera donde juegan los diablos. Imagínense. Cuando ellos gritan allá, se oye acá en la congregación. No sé si cuando gritamos aquí se oye allá. Pero oren por nosotros los diablos. Y luego, aparte, imagínense, la mayoría está orando para que ganen los diablos. Eso es antibíblico. Yo les digo, lean bien la escritura. La escritura dice que seremos como ¿qué? No tienen las águilas. Sujétense a la palabra. Bueno, pues ya. Esa es otra historia. Oren por nosotros. Una bendición, y como lo dijo su pastor Daniel y su pastor Paco, pues ellos fuimos parte, vivimos. Imagínense, cuando nos conocimos, pues Paco era chino, al afro, ¿verdad? Ahora es un poco medio chino. Por cierto, ¿cuántos chinos hay en China? Ninguno, todos son lacios. Así igual, ¿no? Entonces, yo era flaco, delgado, ojeroso, sin esperanza, pues era soltero, así están. Pero gracias a Dios, hoy estoy casado y por eso pues, estamos bendecidos. Y es una bendición el poder estar con ustedes, de veras me sorprendió la invitación. No sé, a veces como que nos enfrascamos mucho en lo que estamos y perdemos el contacto entre vínculos que Dios nos unió, ¿verdad? Por años estuvimos trabajando, con Paco íbamos a las prisiones, no sé por qué lo dejaron salir, pero creo que es la misericordia de Dios. Y pasamos muchas experiencias igual con Daniel, ¿verdad? Y fue una bendición, nos conocimos solteros, ahora estamos casados, yo ya soy abuelo, fíjese, fui abuelo mi esposa me conoció en la congregación, yo era parte de cuneros, ahí me tenían el cunero, ella cuidaba cuneros y dijo, me gusta lo voy a esperar. Somos abuelos de 9 chicos. 3 están con el Señor, 6 con nosotros. Y es una bendición. Bueno, miren, dar testimonio es algo muy, muy importante. Porque cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y a veces decimos, es que es algo muy pequeño. ¿Eso es lo que tú crees? Pero las cosas pequeñas de Dios son muy trascendentes y hay que compartirlas. Algunos van a decir, este es palero, es palero del pastor, ¿verdad? Y ahí para que vaya más gente. No, damos testimonio porque estamos convencidos de que Dios ha hecho algo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que Dios ha hecho algo en su vida? Levante la mano. Es necesario dar testimonio
Porque en el testimonio glorificamos a Dios. Escúchame bien. Lo crean o lo tomen como sea, usted está glorificando a Dios, reconociendo que fue el Señor. Y número dos, el testimonio despierta a la fe a la gente. Hay gente que conoce del Señor, pero no tiene su fe establecida en la revelación o en las verdades de Dios. Pero cuando uno da testimonio, la gente se despierta a dirigir su fe al Señor. Todos tenemos fe. Hasta el que dice, me va a ir mal. No, yo sé que no va a funcionar. Eso es fe, pero en la calamidad, ¿o no? Y la fe echa a andar un mecanismo espiritual. Por eso cuando nosotros dirigimos nuestra fe en lo que el Señor dice, la cosa cambia. Voy aquí en Juan capítulo 19, versículo 35, voy a leer algo. Y dice, y el que lo vio da testimonio, está hablando el apóstol Juan, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Cuando damos testimonio, la gente despierta a tener fe en el Señor. Me invitaron para que compartiera mi testimonio, ¿verdad? Que yo nunca lo había compartido, mi testimonio. Lo he compartido así con amigos y eso, pero no en esta forma. Y quiero que, como decía, compartir la palabra y compartir un testimonio es una bendición. Escúchame bien, que todos tenemos. No importa qué tiempo tengamos de acercarnos al Señor, recibir de parte de Dios, hay un testimonio que si nosotros compartimos, producirá bendición. ¿Se acuerdan cómo Jesús entró a Jerusalén antes de la crucifixión, una semana antes? Cuando lo que se llama domingo de ¿qué? De Ramos, ¿no? ¿Cómo entró el Señor? En un burrito. Hoy hubiera entrado en un Mustang o algo así, ¿no? Pero en ese entonces un burrito, tráiganme un burrito. Y se sube al burrito, entra a Jerusalén y empiezan a aplaudir, ponen mantos, y tanto algarabía, Hosana al hijo de David. Y el burro, yo me imagino, eso no dice la Biblia, para que no haga una doctrina de ahí, pero yo me imagino que el burro se puso contento. ¡Ah, caray! Yo no sabía que aquí en Morelia me querían tanto. Palmas, palmas. Así. Y el burro se puso derechito, sacó pecho, sacó orejas y iba caminando muy gallardamente. Oh, cómo me quieren en Jerusalén. Y Hosana, hasta que alguien le dice, hey burro, no es a ti, es al que llevas arriba. Predicar la palabra y dar testimonio es un privilegio, pero seguimos siendo, ándele, el burrito. Y no es una ofensa, porque es una bendición que el Señor nos montara o no. ¿Ah? Sería una bendición. Pero el punto es de que quiero compartir, no para engrandecer a uno, sino para engrandecer al Señor. Y tenemos que discernir la bendición de cómo Dios ha operado en nuestra vida. Bueno, pues quiero iniciar diciéndoles que yo nací, pues como todos ustedes, ¿verdad? Qué revelación, ¿no? No sé el hospital, no sé el lugar. Sí sé que fue en Amecameca. ¿Cuántos conocen Amecameca? La capital del mundo. No, ni conozco ahí. Ahí me fueron a desempacar, porque yo soy un producto de un adulterio. Mi mamá era una jovencita, mi papá, un hombre ya casado, militar, y le decían, ¿cómo es posible? Pero bueno, se enamoró y aquí estoy. Yo soy el resultado, ¿no? Mamá murió cuando yo tenía 10 años. Hablé pocas veces con mi mamá de mi papá. Siempre me habló bien. Eso fue algo tremendo. Nací en un hogar, como muchos, con la creencia de la existencia de Dios, con cierta devoción al Señor, pero sin la revelación de la palabra. Claro, tenían la palabra, sí. Yo me acuerdo que mi abuela nos decía a un primo y a mí, sacudan la Biblia. Y poníamos un banquito y así como, sacúdela de tal manera que no se enoje Dios.
y no nos vaya a soltar un rayo, ¿no? Porque a veces como que hasta con miedo, ¿no? Luego se decía que la Biblia solamente la podían discernir ¿quiénes? Bueno, los sacerdotes o personas que sabían hebreo, arameo, latín. Si yo a duras penas hablo español, ¿cuándo voy a entender la Biblia? Pero esa era la idea, ¿no? Y bueno, ahí con respeto y todo, crecí ahí en mi familia de esa manera. Nunca vi a mi papá y mi mamá juntos, vivía con mamá. Y entonces, bueno, teníamos respeto, me gustaba mucho el fútbol y para que me dieran permiso yo me iba temprano con mi abuelita, misa de 7 de la mañana, vámonos, porque si no, no me daba domingo. Y bueno, ya saliendo, pues ya me daba y ya me iba al fútbol, etcétera. Teníamos cierto respeto, devoción, pero no teníamos ¿qué? Revelación. Mamá, antes de partir, nunca me habló mal de mi papá. Y eso quiero decirles, padres, yo no sé si algunos en divorcios, separaciones, y uno de los errores más garrafales que pueden hacer es inyectar veneno en el corazón de sus hijos. No, tu padre es un y no, y así, y los niños se quedan así, y luego imagínense ya a partir de una separación, el niño viene en Navidad y ¿con quién me voy, papá o mamá? Y no pueden estar juntos, no pueden. Qué tremendo. Gracias que en medio de lo que pasó y que mi mamá no solamente no me habló mal, sino sé que era una sociedad pequeña, muy señalativa, ¿verdad? Como una chiquilla de sociedad, se embarazó de un militar ya casado. No dudo que a mamá le dijeron, abórtalo, te va a desgraciar tu vida. Y el más agradecido que no lo abortó a ese chamaco soy yo. Porque aquí estoy, el Señor me permitió más tarde conocerle y ahora darle generaciones que conocen al Señor. Por eso el consejo siempre a una persona que se embarazó a lo mejor desordenadamente, pero el que da la vida no es el diablo, el que da la vida es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así es eso. Y es muy importante, pero es que se me va a complicar. No, tú ten esa persona. Y bueno, murió mamá, quedé con mi abuela materna y después muere mi abuela materna, pero antes conocí a mi papá. Y bueno, cuando muere mi abuela, me voy con mi papá. Yo vivía en la casa de mi mamá y de mi abuela, pues eran muy conservadores, muy estrictos, una familia con orden en ese sentido, pero cuando llego a vivir a la casa de mi papá, pues era un libertinaje. ¡Wow! Una libertad. Y entonces, en lugar de aprovechar las oportunidades que tuve, me destrampé. Chicos, a ver chicos, ¿cuántos tienen todavía sus papás? Ok. Aprovechen las bendiciones que tienen con sus padres. Y no cometan el error garrafal que muchos chicos vienen y dicen, yo estoy mejor allá afuera, ¿verdad? Aquí son puras prohibiciones y más en una corriente como la de ahora, ¿no? Y donde ya todo se dirige a que si tus padres vienen y están de acuerdo contigo, ok, y si no, pues salte, tienes derechos. ¿Y cuántos chicos se han salido de sus casas y en lugar de encontrar lo que piensan, encuentran todo lo contrario? La mayoría de personas que mueren prematuramente son jóvenes. No cabe duda, como decíamos, nos vamos a morir, pero la muerte puede llegar antes, ¿eh? La palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, honra a tu padre y madre y ¿qué? Serás de larga vida y buena vida. Ahora, todo lo contrario, no los honres, va a venir antes la muerte
y vas a ser de mala vida. Y muchos jóvenes, y especialmente que se pierden, no, yo quiero ser, ir en la corriente de aquellas cosas que los jalan en este momento y encuentran a veces la muerte prematuramente. Joven, dale gracias a Dios por tus padres. No, les hablé a los jóvenes, ya algunos jóvenes de la segunda, tercera juventud. Jóvenes, agradece al Señor por tus padres y agradécelos a tus papás también continuamente. ¿Cuándo es cuando los jóvenes se desviven en halagos con mamá y papá? ¿Cuándo? Cuando quieren algo. ¿A poco aquí hay convenencieros? Cuando quieren algo, o cuando es día de mamá, o de la mamá y del papá. Ay, papá, te quiero mucho. Ay, mamá, te quiero mucho. Te compré una licuadora para que sigas trabajando. Te compré. Regálele un diamante, un viaje a Dubái o algo. ¿Verdad? Pero no tienes que esperar ese día. Agradécelo. Y ahora, a veces hasta los papás, cuando viene el hijo y le felicita, ¿qué? ¿Estás drogado o qué? Oh, gracias, es una bendición. ¿Cuántos hijos han reconocido la bendición de sus padres viéndolos en un féretro? Papá, mamá, y le quieren decir tantas cosas. Discúlpame, ya no te oí. Ya no te oí. Tuviste tu tiempo y endureciste tu corazón, te perdiste unas bendiciones. Pero yo sé que los chicos que tienen a Cristo y tienen su luz no son así. Son agradecidos todo el tiempo. Somos, y no importa que ya seas bigotón y tienes tus padres, agradéceles. Entonces me fui con mi papá y en lugar de disfrutarlo, perdí oportunidades de recuperar el tiempo que no lo tuve, ¿no? Y entonces, empecé a desviarme, me hice vegetariano, me la empecé a fumar en lugar de comérmela, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos ex vegetarianos hay? A ver, levanten la mano. No se hagan, a algunos se les quedó la cara. Dios cambió su corazón, pero no su rostro. A ver, ex borrachos, levanten la mano. A ver, anda. Ay, hija, ¿a poco tú le chupabas? Acá no hay ex borrachos. Bueno, no levanten la mano, écheme el cambio de luces. Para que no sea tan evidente, ¿no? Gloria. Y de veras, de los 16 a los 17 años, hubo 6 meses que yo no bajé de la nube. Ahora sí, como aquel andaba en la nube, ¿verdad? Yo estuve en la nube antes de que llegara el internet. Mi vida era de 3 de la tarde a 7 de la mañana. Y a pesar de eso, escúchame bien, de que andaba mal, mi papá ya me habían botado. Vivía con amigos y a pesar de cómo andaba, me acuerdo 2 padres de 2 amigos, una vez me dicen, Javier, dile a tu papá, te quiero adoptar. Y yo volteé y dije, este está peor que yo. Quiere adoptar. Regañaban a sus hijos, no, ¿por qué esto aquí? Y a mí me decían, vente a desayunar, Javier. Y aquellos, ¿cómo que te tratan? Pues así es uno. Pero no sabía que era la gracia de Dios, que todavía andando perdido, Dios me guardaba. Y hubo uno que casi, ¿verdad? Le decía a mi papá, me quieren adoptar. ¿Verdad? Mi papá, pues, con todo el gusto del mundo me hubiera dejado, pero bueno, en medio de eso yo empecé a ver la mano del Señor. Luego mi papá siempre quiso tener un hijo militar. Siempre queremos, el que es dentista, que sea dentista, el que es doctor, que sea doctor. ¿Y qué cree? Ninguno fuimos. A todos nos metió. A mí un día me dice, acompáñame, voy a ver a un coronel, amigo. Y me lleva ahí a la zona militar. Yo no había entrado, yo tenía 17 años. Y entré y dijo, órale, así. Y luego junto al asta estaba una planta que la reconocí. Se llama cannabis indica. Dije, órale, estaba así. Era del coronel, amigo de mi papá. También era vegetariano.
Y entonces yo estaba así, mi papá se metió y de repente oigo que encienden el carro y volteo a mi papá y luego me dice adiós y se va. Y sale el coronel y le dice al de la guardia, no me lo dejes salir. Y yo, ¿cómo no? Te vas a quedar. Y 10 días con las jefas. ¿Quién sabe quiénes son las jefas? Los de lavaplatos y todo eso. Me mandaron a la cocina. Así les dicen de cariño, las jefas. Son hombres, pero dicen las jefas. Entonces, a lavar peroles y ahí. Y yo estaba buscando cómo escaparme, no me dejaron. Y ya me llama el coronel, ya este soldado. Bueno, ya me hice soldado. Y recuerdo, ¿por qué hago alusión a esto? Que una ocasión me dice, dile al sargento, que te dé tus marinolas. Yo dije, mis insignias. Y digo, mi sargento, ¿me puede dar mis marinolas? Con todo gusto, acompáñame. Y va a su locker y yo viendo ahí qué tenía y saca una vara que decía por un lado, me ves y sufres. Del otro lado decía, tuya para siempre. Y dice, posición 90 grados. ¿Cómo? Posición 90 grados. Y 10 varazos me dio la bienvenida. Eso deberíamos hacer en las congregaciones, ¿no? Y yo decía, ¿qué les pasa? ¿Qué rollo? Y luego me acuerdo de un sargento que viene y me dice, a ver, soldado, y ahí uno se habla de mi sargento, mi teniente, mi pastor, aleluya, ¿verdad? Mi oveja negra. Y entonces, y me dice, y no sé qué me ordenó, y yo le dije, sí, mi sargento, pero yo creo que sería mejor. Y yo estaba diciendo, yo creo que sería mejor esto cuando agarra, firmes, firmes. Escúcheme bien, recluta, porque todavía era recluta. Escúcheme bien, recluta. Las órdenes son ¿para qué? Obedecerlas, ¿no para qué? Discutirlas. El Señor nos habla y toma la iglesia también en una analogía que somos soldados. Levanten las manos los soldados de Jesús. ¿Y los otros que son reclutas? Les vamos a dar sus tablazos. Somos soldados. Y toma la analogía que un soldado pues se disciplina, y la disciplina no es, oiga, imagínate que te levantan. ¿Cómo te levantan en tu casa? Con el desayuno y eso. Y todavía te enojas. Acá te tocan la trompeta, ¡ay, párate! Me acuerdo que también mi sargento era bien buena onda. 2 de la mañana, a ver, Javier, en ocasión me levantaba así, estaba yo dormido y me daba unos cariños así. Y yo me despertaba todo así, veme a calentar el baño. ¿Qué era veme a calentar el baño? Tenía ganas de ir al baño, y entonces llegaba yo, me sentaba para calentárselo, porque mi sargento no le podía dar, ¿cómo se llama? Gripa o algo. Y ya calientito, mi sargento ya está caliente. Y el relevo, así era. ¿Hay algún militar aquí? ¿Alguien que estuvo en la milicia? Pararte a las 6 de la mañana con una trompeta y tienes 10 minutos para estar bien y todo aseado y eso, tienes disciplina. Claro, ahí no conocía al Señor y pues sí me ayudó en ciertas disciplinas, pero como era vegetariano, imagínense. Un día dicen, yo estaba en Tepic y dicen, a ver, voluntarios para quemar una tonelada de marihuana. Luego levanto mi mano. Yo sé. Y ahí nos tenían, llegó el secretario de Gobernación, autoridades militares, y ahí filmando, y nosotros le echamos gasolina, y préndele, y vete por donde viene el viento. Aleluya. Te evitaron hasta el forjar el tabaco. Ay, ahí estábamos, muévanle, y nosotros ya estamos bien mensos ahí, muévele. Y ya que se van las autoridades, quítenle, y quitamos lo quemado. Y la repartición de bendición, hasta ahí el Señor nos bendecía. ¡Wow! Y bueno, estuve en el ejército, luego fui a paracaidismo, y igual pues te trataban mal, pero aguantabas. Yo me acuerdo de una ocasión, ya en paracaidismo estábamos de reclutas,
Ahí sí diario nos tableaban, ¿verdad? Eran tablazos cuando nos bañábamos, perdón, todas nuestras naranjas moradas. Se veían chistosos todos. Ahí no nos decían reclutas, nos decían perros. Y entonces traíamos todo tasajeada la espalda y bien. Y un día yo estaba con un amigo, me hice amigo de alguien ahí que venía de caballería, yo venía de infantería. Y nos salimos del batallón y estábamos ahí platicando. Digo, oye, yo voy a desertar. ¿Qué les pasa? ¿Cómo nos tratan? Y la verdad que nos tratan como perros. Llegamos al comedor y como no teníamos insignias, era la mecha del quinqué. Así ahí poníamos nuestro nombre, nos lo tejimos y era un pedazo de esa mecha. Los otros ya la tenían con su bien hecha, ¿no? ¡Ah, eres perro! ¡Pum! Nos revolvían con el frijol, con la sopa, con el guisado y cómetelo. Y pues uno sin dinero y con hambre. Y estábamos, no, yo me voy a desertar. Y de repente me dicen, pero oye, perdón, por los chaparros. Digo, dice, esos chaparros ya traen sus alas y nosotros bien jirafones y nos vamos a desertar. Y como que así como a los gallos, ¿no? De pelearnos, agarraron la cresta y no, vamos a quedarnos. Y cambiamos de actitud, diga conmigo, actitud. Y en lugar de estarnos quejando, ¿por qué hacen eso, aquello? Cuando decía el sargento, ¿quién quiere tablazos? ¡Yo! ¡Pásele! Luego había un juego bien bonito. ¿Quién quiere jugarlo conmigo? Pase a alguien. Se llamaba jaja, no me dolió. Nos ponían enfrente, dale un cachetadón. ¡Pum! Y aquel así queriendo yo, jaja, no me dolió. Y ahora tú, ¡pum! Y esas eran las diversiones así nos entrenaban nuestros sargentos. Pero cambiamos de actitud. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso? Yo sé que es algo diferente, pero a veces en la iglesia no es que no tengamos amor a Dios, etcétera. Nos falta actitud correcta. Nos enojamos con alguien y ni siquiera porque le dio un jaja, no me dolió, ¿no? Ahora, si hay un matrimonio que tienen que resolver algo, ahorita vamos a tener al final un jaja, no me dolió. Para que se vayan liberados. Pero ¿cuánta gente había en la iglesia? Que no me saludó el pastor, que por qué llamaron a esta persona, yo tenía más derecho por antigüedad, y tonterías así se salen. Falta de carácter. Y tienen gran revelación. Son gente que va a muchos lugares, ve en el internet y todo, y se llena de sabiduría, pero le falta formación. Diga conmigo, formación. La formación viene y te conforma a la imagen de Cristo. Por eso el fruto del Espíritu es la conformación a la cual el Señor nos lleva. Y por eso trata con nosotros en esas cosas que adolecemos, en esas debilidades, para que la debilidad se vuelva ¿qué? Fortaleza. El Señor dijo, y no solamente dentro del pueblo de Dios, entre la familia, dice, habrá fricciones. No levante la mano, pero ¿cuántos a lo mejor estamos enojados, friccionados con alguien de la familia? Écheme el cambio de luces. Me están lampareando. ¿Y qué hacemos? Y a veces en la iglesia uno entra, ¿dónde está ese desgraciado que me debe? De aquel lado. Yo me siento acá. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y desgraciado no es una palabra ofensiva, simplemente no tiene gracia. Una persona que no tiene gracia, hasta los mejores chistes nadie se ríe. No tiene gracia. Entonces habrá fricciones entre nosotros, pero por eso nos tenemos que dividir. ¿Cuántos matrimonios se hubieran salvado si hubieran aplicado los principios de la palabra? Yo escuché de matrimonios que se divorciaron porque la mujer era muy metódica en la pasta, ¿no? Para que siempre que todo estuviera arriba, el gordito, y que no, el otro nada más le apachurraba donde quiera. Otros divorcios porque él ronca. No, es que ronca y psicológicamente ya me tiene así.
Ok, ya como cristiano no lo veas como un ronquido, está roncando hasta en lenguas. Una bendición, es algo espiritual. Wow, carácter, formación. ¿Qué dice la palabra? Si tú te enojas con alguien, ¿qué onda? ¿Qué dice? Háblale al grupo de oración. Fíjate que ya hizo esto, pero se los comunico para que oren por ella y a ver si la liberan. Está endemoniada. Ay, se oye muy espiritual. ¿Eso dice la palabra? ¿Qué dice? ¿Ve qué? ¿Con la persona? Ah, no, eso. Se va a crear otro problema más grande. No, ve con la persona. Eso es amor. Venir y decirle, ¿sabes qué? Híjole, la verdad me cuesta mucho trabajo esto, pero quiero hacer lo que dice la palabra. He visto que tu actitud conmigo, por ejemplo, tú dijeron ahorita, ¿verdad? Que saludaran a los nuevos. Yo soy nuevo. Tú no fuiste. Y eso hirió mi corazón. Y todavía de que te lo digo no me saludas. Ok, ya sané. ¿Qué onda? O sea, son cosas, por ejemplo, matrimonios. ¿Cuántos se han dormido enojados? No, levante la mano. No se enojaron. ¿Estás enojado? No, pero ya vamos a dormir. Hoy se van temprano. Y uno al lado y el otro al otro lado. Y la guerra de cobijas. Empiezan los pujidos. Un lenguaje no muy descriptivo. Ahora sí pinto mi raya con Comex. Y si siento que pasó a mi mitad de cama, ¡pum! Un patín. Hasta para allá. No hay visas ahorita. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ajá. Duermen 12 horas, se levantan y parece que corrieron un maratón. ¿Por qué? Porque un principio espiritual se violó. Seamos prontos, ¿para qué? Para sanar. Ve y habla con tu hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo no es que esperes hasta la tarde, sé rápido. ¿Sabes qué? Perdón, mi amor. Híjole, me enojé, me ganó la carne, en lo que sea. Perdóname, y la esposa luego también, perdóname, y esto, aquello. Y terminan celebrando Navidad, Nochebuena. Amén. Yo sé, ustedes saben de lo que estoy hablando. Bueno, por eso la actitud es muy importante. En el ejército yo aprendí, nada más que pues no la retuve. Salí de ahí, después me fui a trabajar querías yo ser piloto aviador, pues ya no tenía dinero, nada. Traté de embarcarme en un barco camaronero que ganan muy bien, no pude. Me hice más vegetariano que nada. Y en eso conseguí trabajar en un barco. Y antes de irme, me acuerdo que un amigo, Adán Barrueta, sus papás se iban a otra ciudad, tenían una casa de descanso y ellos hacían fiesta. Y pues me invitaron, yo lo conocí desde que éramos adolescentes. Y pues ahí la hierbabuena, tomando y todo, y de repente me dice, ven Javier, ven. Y me lleva a una recámara y saca una Biblia. No recuerdo qué me leyó. Dice, ¿a poco no está bien padre? Y yo dije, sí, está bien padre. Me tocó lo que leyó. Y dice, pues cuando estés en el barco, piensa en Dios. Ya, eso es lo que me acuerdo. Ya yo me embarqué y eso. Yo en el barco me compré 5 kilos de hierbabuena para que quería venderla para hacer dinero. El Señor no permitió, toda me la fumé. Por eso estoy así. No crea que esto fue de nacimiento. Pero recuerdo, hubo una tormenta. Era un barco de 240,000 toneladas. Es de medio canalaje. Hay unos de 500,000, pero medía 250 metros de eslora, de largo, etcétera. O sea, un barco. Éramos 50 los que trabajamos ahí. Transportaban petróleo y derivados. Y hubo una tormenta que nos dice el capitán a la 1 de la mañana, ¿saben qué?
tienen que limpiar la cubierta de los cabos, son los lazos con los que llegamos a muelle y se amarra el barco. Y había tambos de aceite, hay que meterlo a las bodegas, ¿no? Que ahí le llaman pañoles. Y éramos pues 7 marineros. Entonces nuestro jefe se llamaba el contramaestre. Y nos dice, miren, cuando oigan y yo les grite, viene la ola, se agarran. Había varias manijas ahí, se agarran, escúchenlo bien, estamos maniobrando, pero atentos, porque de repente el barco, en una tormenta, el barco se dirige en contra de la marea. Entonces el barco hace esto. Y gracias a Dios llevábamos un producto que era más ligero que el agua. Por eso hay barcos que hacen esto y se van como tornillos. Y por eso desaparecen. Y ni cuenta, de repente ahí cualquier cosita. Y de repente, la ola. Y te agarrabas y venía. Era una ola que entraba en la cubierta, iba barriendo y chocaba. Y volteaban, todos en cubierta, no falta uno. Porque si te vas, pues para que te recojan. Y estuvimos 3 horas en esa maniobra. Y me acuerdo que cuando yo entro a mi dormitorio, empiezo, oye Mar, ¿qué onda contigo? Empecé a hablar con el mar. O a hablarle yo, no que el mar me hablaba, no, nada más hacía, no sé. Y empecé, oye Mar, qué imponente. Yo nunca lo había visto, ya llevaba yo 5 meses trabajando ahí y nunca había visto una. Tuvimos que pasar un pequeño huracán y era la cola del huracán. Bueno, el punto es que me empecé, pero de repente me acordé y dije, no, si este es el mar, ¿cómo será el creador? Y empecé a escribirle a Dios. Y empecé a mirar ya no al mar, al creador. Y me acordé de lo que me dijo mi amigo Adán, piensa en Dios. Bueno, tenía ya derecho a vacaciones, pero el barco iba hasta Taiwán y estábamos en el estrecho de Gibraltar. Y íbamos a ir todo lo que es el mar Mediterráneo, mar Rojo y todo el sur de Asia hasta Taiwán, y nos iban a dar ahí un dinero extra. Y yo digo, no, ya me quiero bajar. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Nunca te vas a volver a hacer un viaje así? No, yo me bajo, tengo ganas, algo. Me decía, bájate ya, tienes derecho. Y tuvimos que acudir a un departamento que defendía a los marineros y detuvieron el barco en Gibraltar, nos regresaron a México. Y me decían, qué tonto eres, te van a dar una gratificación y hasta en dólares. Y no, yo me bajo. Me encuentro a mi amigo Adán y me dice, me da un folleto que dice El Camino a la Luz, decía, en el 83. Y me dice, Javier, ten, para que seas salvo. Y lo leí y dice en el folleto al final, decía, si no entendió, vuélvalo a leer. Lo volví a leer y no entendí nada. Y me dice, ve a mi casa el fin de semana. Pues yo lo guardé. Yo con mis cuates tenía un plan. Estaba el viernes en la tarde esperándolos, no llegaron. Y dije, no, un viernes sin salir. Y entonces me acordé de Adán. Y dije, no, pero anda en una onda religiosa. ¿A cuántos les compartieron y pensaron, este es religioso? A ver, levante la mano. Es religioso, me quiere convertir a su secta. Pero dije, no, pero era bien discutido. Adán, discutido en griego, ustedes estudian griego, ¿no? Discutido en griego es que era bien invitador. ¿Sí saben griego o no? Y entonces dije, voy a ir. Y que llego, toco, no había nadie, estaba bajando las escaleras y llega Adán. Adán ya estaba casado, tenía un niñito de 1 año y medio. Javier, pásale, ¿no? Y ahí llegaron otros más y sacan la botella y sacan la hierbabuena, pero él empieza a compartir de la palabra. Todo era compartir de la palabra. Yo quería hablar, pero no sabía. O sea, yo quería hablar y yo había ido infinidad de veces a la iglesia, pero no tenía ni idea. Quería participar, no me sabía historias. Pero ese día me dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Y le dije, sí, quiero recibir a Cristo.
los otros dos chicos también, y recibimos al Señor. Recuerdo que me regaló una Biblia y recibí al Señor. Luego me fui a trabajar con él, con su papá, que vendían seguros. Y ahí conocimos en México, un día íbamos en la calle y vimos un americano con su su maleta, y decía, Only Jesus saves, solo Jesús salva. Y dijimos, es cristiano. Y nos acercamos a una cuadra de la Alameda en México. Y ya que nos acercamos, acompáñenme, pero no hablaba nada de español. Y llega a la Alameda, pone su maletín, saca su altavoz y empieza a hablar. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Arrepiéntete, ven, vamos a orar. Y la gente se juntaba y nosotros decíamos, ¿qué onda? Y los llevaba a que recibieran a Cristo. Y de repente nos dice, da tu testimonio. Y nosotros, ¿qué? ¿Qué es eso? Habla de Jesús. Y nosotros no sabemos. Al rato nos quería quitar el altavoz y ya no nos lo dábamos. Nos enseñó a compartir. Fuimos a Puebla, Cuernavaca, México, en Toluca. Una ocasión dice, vamos a un lugar. Le digo, vamos, pero lo queríamos llevar en ¿cómo se llama? Quería que lo lleváramos en taxi. No, es bien caro. Mejor vamos en el metro. Entra en el metro y ve un montón de gente. Arrepentíos porque el reino de Dios. Y nosotros, Glenn, ¿qué te pasa? Y llegan unos policías, no pueden hacer eso porque nos vamos a meter a la prisión, a la cárcel. Y decimos, Glenn, nos van a meter a la cárcel. Por Jesús, por Jesús. Y nosotros decíamos, ¿qué le pasa a este chavo? Este chavo se fue a Acapulco, se fue a la sierra donde siembran la droga, y lo recibieron. Y compartiendo, nosotros decíamos, ¿qué tiene este chavo? Lo único que quería era que la gente recibiera a Cristo. Entonces él nos enseñó, y una vez estábamos en la calle, él estaba un rato y se iba a otro lugar. Y pasaron, ¿tú ibas, Dani? No, Paco, ¿verdad? Paco, eran 3 chicos que pasaron. Oigan, y estamos dando folletos. Reciban a Jesús. Y dice, ya somos cristianos. Y nos preguntan, ¿quién es su pastor? Jesús es nuestro pastor. Nosotros no tenemos pastores aquí, Jesús, ¿no? Porque había habido algunos grupos que nos querían, ya éramos como 60, que nos reuníamos. Había un chico que cantaba unas canciones, Alex Mayer, ¿te acuerdas? Que era de un grupo, canciones de un grupo que se llama Los Niños de Dios. ¿Cuántos han escuchado de Los Niños de Dios? ¿Nadie? Bueno, este grupo sí era una secta. Y entonces se dirigían, en ese entonces pues uno estaba chavo. Hace unas semanas yo tenía 23 años. Y entonces nos veían chavos y se acercaban las chavitas. Ay, que mira que Jesús. Y los chavos a las chavas. Era una onda sensual y que por cierto está resurgiendo, una onda sensual, como un amor y paz cristiano. Es que chido, ¿no? Amor y paz cristiano. Y en algunas comunas, para recibir a Cristo tenían relaciones. Imagínense nada más. Gracias a Dios no caímos nosotros, porque simplemente conocíamos la salvación, no teníamos la revelación. Pero cuando nos conocemos a ellos, pues no nos dijeron nada, fueron sabios. Los invitamos a la reunión, y a la primera reunión que llegaron, Paco, ya ibas tú, ¿no, Dani? No, ahí no iba, Dani, o ya no te acuerdas. Sí, es que ya llegó uno a una etapa de la vida donde te pasan 2 cosas. La primera se te olvida y la segunda ya no me acuerdo. Pero bueno, el punto está que llegan, y cuando llegaron ellos nos vieron fumando y tomando y no dijeron nada. A veces uno tiene que aprender a compartir, porque uno quiere que la gente se comporte ya a la altura de alguien que ya tiene tiempo en el Señor. Si hay todavía hermanos aquí en la congregación que todavía le jalan la cola al diablo, a ver, levanten la mano todos los que fuman. A ver, ahora, levanten todos los dedos así, déjenme verlos. El que tiene amarillo a los dedos, ¿no? Ok. Y a veces nosotros queremos que la persona sea correcta, y nosotros caminamos a esa altura y queremos. Ellos fueron sabios, estuvieron en la reunión. Ahí, me acuerdo que nosotros celebrábamos la Santa Cena al final, en nuestro estilo, una copa,
una botella de vino tinto y nos la pasábamos así, imagínense. Y el último, pues tenía la bendición de acabarse lo que quedaba. Nos peleábamos por ser el último. Y me fueron ellos, no dijeron nada, participó Paco con la cosa de que ya habían tomado varios y le tocó a él, pues Señor, tomarás cosa mortífera y no te hará daño. Nos invitan ahora a la congregación y el día sábado yo fui con 2 chicos más. Pero antes de entrar nos fumamos un toque para entrar en onda. Entramos y estaban danzando. ¿Están danzando? Pues empezamos a danzar. Lo que sí yo dije, ¿por qué no danzan en parejas? ¿Por qué solitos? Pero yo dancé, yo no tengo problema. Y fue bien padre, nos dieron la bienvenida y eso. Y ya estando en la reunión, quien estaba al frente dice, el Señor me indica que aquí hay chicos que se drogan. Y yo me quedé así y volteé a ver a Dan y digo, ¿ya ves? Por no ponernos gotas. Porque yo decía, los únicos que se dan cuenta que te drogas es alguien que se droga y ya te checó por los ojos. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano. Vámonos. Eran de los míos. Ahora son de Cristo. Y entonces, pero yo sabía que no era por los ojos, era por el don de discernimiento del Espíritu Santo. Y el Señor dice, entrégame esa droga. Entrégame eso. Y yo dije, no, Señor. Yo no le dije, no, pero esperen, ¿por qué? No crean que estaba muy endurecido. Dije, Señor, yo lo he querido dejar y no he podido. Yo te quisiera prometer esto, pero no puedo. Yo sé que lo voy a hacer. Pero tú sabes, uno sabe cuando Dios te está llevando a la Y. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando ya es, no, deja ese adulterio, deja ese robo, deja esa mentira, deja ese enojo. Y uno no quiere, le da la vuelta y se justifica. Pero Dios nos está llevando ¿a dónde? A la Y. Esa noche salí de esa reunión y en mi casa a fumar, a tomar. Y yo sabía y no quería que llegara ese momento. Quería evitar ese momento. ¿Cómo se justifica uno? Por ejemplo, yo le decía, Señor, pero ¿a poco nada más hiciste la marihuana para las riumas? ¿Que no tiene otra forma de usarse? ¿El borracho qué dice? A ver, ¿el borracho qué dice? A ver, los que ya son cristianos. No. Voltea a verlos, a ver, habla, di. Anoche, ¿qué decías? ¿El borracho sabe qué dice? Ay, pues si el Señor en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino, ¿para qué es? Diga conmigo, para chupar. No, y ahí nos justificamos. Y yo estaba ahí, al otro día yo jugaba béisbol, me fui a jugar béisbol, pasó una cosa ahí donde Dios me habló. Y en la tarde yo estaba tempranito en la reunión. Ese día conocí a mis pastores, a los que fueron luego mis pastores, que les caí también después que me dijeron, oye, ¿no te quieres casar con mi hija? Tú no está tan mal. Esa fue otra historia. Pero ya empezaron a hablar conmigo y con quien iba, y de repente quería llorar él, ¿no? Yo apenas lo conocía. Y de repente como que quería llorar y yo volteaba a ver a Fernando, que era mi amigo, y quería llorar y yo también quería llorar y dije, no sé qué me pasa. De repente como que me quería ir, pero me quería quedar y de repente nos dicen, ¿ustedes hablan en lenguas? Nos dijo. Y dijimos, no, pero sí profetizamos en las calles. Para nosotros profetizar en la calle era compartir, ¿no? Oye, ¿no lo quieren recibir ese regalo? Nos explicó. Y yo por dentro, dile que sí, pero mañana. Porque a lo mejor no tengo la fe. Lo que yo pensé, a lo mejor no tengo la fe y a lo mejor no lo recibo. Cuando yo le iba a decir eso a mi pastor, alcen las manos, cierren los ojos, empiecen a adorar a Dios. Y empezamos a adorar, bien obedientes nosotros. Empezamos a adorar a Dios y recibimos esa bendición. Y yo estaba con mis manos hacia arriba. Y ya estaba, me dolían. Ya llevamos como 40 minutos. Y yo decía, es que si las bajo se va a acabar. Yo no quiero que se
Pero ya no aguantaba y pues empecé a bajar así y me fui callando y vi que Fernando también estaba callándose y de repente abro mis ojos, volteo y él también me volteé a ver y digo, ya vámonos, ¿no? Me paro y me iba a caer. Él se levanta y se va contra la pared así como borracho y en eso llega mi pastora, que después fue mi mamá, mi suegra. Dice, a ver chicos, siéntense, siéntense. Ya venía con un cafecito. Si ahorita los agarra un policía, van a creer que andan drogados. Tómense un cafecito para que... Y no estábamos así. Tomando un cafecito, pero en las nubes. Y en eso me acerco al siervo que había dicho. Para esto un siervo había dicho, ¿quién me acompaña a Valle de Bravo a compartir? Valle de Bravo es un lugar que está a 1 hora de Toluca y que es un lugar muy turístico, pero a mí me habían metido 2 veces a los separos ahí, porque ahí uno se iba a emborrachar, era para reventarse. Y dije, no, yo quiero ir en otra onda, ¿no? Pero pues yo dije, eso lo dijo en la reunión, pero dije, es la primera vez que vengo, ¿cómo voy a...? Nadie levantó la mano, pero ya después de eso, yo le dije, oiga, ¿puedo ir? Y me dice, el miércoles te espero a las 9 de la mañana. Quiero decirles, yo no sabía que tal vez era el inicio de mi ministerio, de mi servicio a Dios. Yo fui, era el único con él, fui varias veces, no hacía nada, no sabía nada cómo se hacía, pero iba viendo y me iba entrenando, igual mi pastor. Pude ser un aborto, Dios me libró de eso, y a mi mamá de tener eso en su corazón. Cuando tengan la oportunidad de aconsejar a alguien que se embarazó, tenlo. No lo mates. No sabes la bendición que ese niño o esa niña va a traer a tu vida. Una mujer, ¿te acuerdas? ¿Tú conociste a Ed? Que vino de Nueva York, de Unión Ed, que se casó con una de las Cruz de Tonalá. Este hombre, su mamá la violaron 4 hombres al mismo tiempo. En una época donde no tenían pruebas para ver el ADN ni nada. Y su gobierno, ella era americana, y le dijo, no deseas este niño, te pagamos todo, no tienes que preocuparte, nosotros te damos toda la facilidad. Y ella dijo, no, es mi hijo y yo lo quiero. Y lo tuvo. Sin saber, ni siquiera agarraron a estos cuates y sabiendo que 4 hombres la habían violado y tuvo a su hijo. Él mismo da testimonio. Fui el único hijo de mi madre. Y posteriormente conoce a Dios, conoce del Señor, es el vínculo para que conozcan del Señor y le dio generaciones cristianas. ¿A poco no merece el Señor un aplauso? Cosas. Alguien indeseable. Por eso, ten ese hijo. Y si la persona no lo quiere ver, opciones, pero no lo mates. No sabes la bendición que va a traer a tu vida. Pero ahora, ¿qué es lo que cambia las vidas? ¿Qué es lo que realmente hace un cambio radical? No cabe duda que cuando una persona ve el testimonio de alguien lo inspira, pero tiene que llegar al centro, a la razón. Cuando Jesús estaba en la cruz, él unos días antes le había dicho al gobernante, ¿qué no sabes que si yo pidiera ayuda, vendrían cuántas legiones de ángeles? 12. Una legión de soldados, ¿cuántos eran? De 2,000 a 8,000 soldados. Y el Señor refirió una legión para entender. Vámonos a lo menos a 2,000. ¿Cuántos ángeles bajarían en un pedimento de auxilio de parte del Señor? 24,000. No estaban 24,000 ángeles para detener eso. Un solo ángel podía haber detenido eso. Y ahí estaba en la cruz. Algunos dicen que cuando Jesús en el Getsemaní oró y dijo, si hay manera que esto cambie, Señor,
que así sea, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. Y dicen, tenía miedo. Ya ves, se acobardó Jesús. No. Experimentado en quebranto. Que fue al matadero como una ¿qué? Oveja. Sin reclamar. Tome una oveja, métale el cuchillo en la aorta para que muera. Y nada más se mueve. Y esto. Y no pone resistencia. Como oveja fue al matadero. Unos dicen, tenía miedo a los clavos, al flagelo. Al Señor lo puñetearon en la cara, le daban puñetazos. El flagelo tenía varias tiritas de cuero donde terminaban en hueso y metal, que cuando pegaba no nada más marcaba, se incrustaban, y cuando jalaba, pedazos, literalmente pedazos de ¿qué? De carne. La película que hizo Mel Gibson, La Pasión, no la querían pasar porque era muy cruda, pero se quedó corto a lo que vivió Jesús. Era una llaga en todo su cuerpo, le faltaban pedazos de piel porque lo flagelaron. La corona de espinas, 1 pulgada más o menos las espinas, se le enterraron, hinchó su cabeza. A veces dibujan a Jesús en la cruz así con facciones finitas. No, nuestro Jesús no tenía facciones finitas. Cuando alguien lo veía decía, ¿qué es eso? Ya no tenía figura. Crucificado en esta posición, no puedes respirar. Calambres, shocks, se desmayaban, volvían en sí. No morían inmediatamente, tardaban de 2 a 8 días. Por eso cuando querían acelerar la muerte, le rompían los huesos para que cayera su peso y se ahogara. El Padre miraba. Los ángeles observaban. Y como que, di algo, pide ayuda, le decían a Jesús. Pero tal vez volteaban a ver al Padre y se preguntaban, ¿qué no estás viendo? ¿Lo que están haciendo con tu hijo? ¿Qué no estás viendo? La injusticia, haz algo. Y el Padre solamente veía. Los ángeles tal vez desconcertados. ¿Por qué uno no pide? ¿Por qué uno no acciona? Pero el que estaba ahí era por ti y por mí. Y de repente se vio que iba a hablar Jesús. Y tal vez los ángeles, listos, vamos a actuar, vamos. Y abre su boca Jesús y lo que dice es, Padre, no les tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. ¡Qué shock! ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no saben? Son unos perversos. Ahí hay gente que tú lo sanaste, ahí hay gente que tú lo liberaste, ahí hay gente que tú tocaste en su corazón y fueron beneficiados, y ahora se están burlando. Algunos tomaban tierra y la aventaban, algunos le escupían. Ahí desnudo. Imagínense lo que estaba pasando humanamente nuestro Padre. Pero en Getsemaní no era su alma la que decía, si hay otra manera, porque el alma se turba ahí. Momentos antes de que él fuera arrestado, dice que afirmó su rostro hacia Jerusalén y vio, y por el gozo que estaba delante de él, él siguió.
¿Cuál gozo? La crucifixión, todo eso no. Él veía más allá. Y el Padre viene y entonces lo observa. Su Hijo amado, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo jamás, diga conmigo, jamás habían estado separados, habían estado en una contradicción. Pero cuando vino y lo vio, se hizo pecado. Era su Hijo, pero vio el pecado. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado. Y entonces, aunque sabía que era su Hijo, pero al hacerse pecado, ¿qué hizo? Volteó su rostro. ¿Cuántos hemos sentido un dolor de despedir un ser amado? Qué tremendo. Lloras. Y parece que ya viene el alivio y como que te recuperas, pero viene otra y te das cuenta que ya no está. Y es algo tremendo que no sabes cómo manejarlo. Eso apenas fue un pequeño sentir que hubo en el Padre y en el Hijo. Y cuando Jesús ve al Padre que le da la espalda, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo una ocasión: ustedes son malos, pero a pesar de que son malos, les dan buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto no vuestro Padre Celestial, que es bueno? Pero ¿por qué le dio la espalda? ¿Por qué lo dejó? A esos, como era un día muy especial que iba a empezar, a los que murieron al lado de Jesús le rompieron los huesos de las piernas para que murieran, acelerar su muerte. Pero cuando iban a romperle los huesos a Jesús, ¡ya murió! En Getsemaní dice que su sudor era como ¿qué? Gotas de sangre. Hasta apenas el siglo pasado la ciencia descubrió que una persona en una tensión tremenda, sus vasos capilares, que son muy endebles en la frente, pueden reventarse y prácticamente ¿qué? Sudar sangre. En cuanto ¿de qué murió el Señor? No lo dice específicamente la palabra, pero puede ser muy probable que cuando vio que el Padre le dio la espalda y dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Tiempo antes había declarado: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Él siempre me complace. Todo lo que hace me enorgullece. Todo lo que hace me enaltece. Pero ahora le doy la espalda. Y muchos dicen que es muy probable que lo que pasó en Jesús le explotó el corazón del dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ti, por mí. Pero ¿cómo? Si yo me burlaba, yo hacía chistes de él, me importaba poco su voluntad. Pero él sabía que en medio de la dureza, en medio del extravío que podíamos tener, íbamos a voltear nuestro corazón al Señor. Y es por eso que tú y yo hoy podemos decir: gracias, Señor, bendito seas. Gracias por esto, Señor. Gracias. Y cómo no voy a cambiar mi vida, cómo no voy a cambiar mis prioridades. Algunos dicen: qué menso, cómo te pierdes de las cosas que el mundo ofrece. ¿Vale la pena vivir para Jesús, iglesia? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena guardarnos? ¿Vale la pena venir? Si las tentaciones son fuertes, el mundo tiene sedazos deliciosos. Pero cuando uno recuerda lo que pasó ahí y el precio y cómo eso nos ha permitido vivir una vida maravillosa como la que tenemos, vale la pena morir. Vale la pena morir. Jóvenes, no te dejes, escucha bien, no te dejes seducir por lo momentáneo.
El pecado tiene cierta seducción y sabor agradable momentáneamente, pero al fin, como serpiente, como áspid, traerá la muerte. Cierren sus ojos un momento. Y yo quiero dirigirme especialmente, no solamente a quienes vienen por primera vez, sino es importante que a la luz de lo que dice la palabra, nosotros podamos tener esa seguridad de lo que dice el Señor en su palabra. Si nosotros le pedimos perdón, Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, limpia nuestro corazón de toda dureza. Y no por nuestros méritos, sino por lo que su Hijo Jesús lo hizo en la cruz. Si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no lo has hecho o no lo habías hecho con convicción, pero hoy lo quieres hacer, levanta tu mano ahí. Abrir tu corazón y decirle: Señor, ven a mi vida. Ay, dile: Padre, perdóname. Audiblemente dile: perdóname, perdóname, todos hemos pecado. Perdóname, hoy me arrepiento y vuelvo mi corazón a ti y abro mi corazón para recibirte como Salvador. Díselo audiblemente, que te escuches. Yo te recibo como Salvador y te entrego mi vida. Enséñame a caminar contigo. Recibo tu amor y recibo tu perdón. Y si tú ya le habías conocido y te habías alejado o estabas permitiendo en tu vida otra situación, simplemente tomemos la decisión de volver nuestro corazón al Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que hiciste en la cruz. Sí, fue hace muchos años, pero todavía está vivo ese poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo recuerdo ese día donde Adán nos llevó a recibir a Jesús. Abrí mis ojos. Me dice: ¿Cómo te sientes, Javier? Dije: no, tengo una paz que no había experimentado. Y es una paz, lo primero que Dios te da es una paz. Como dice, una vez reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, pero no una paz que produce el tener un beneficio, algo, una paz que viene de Dios, una paz que ojalá se pudiera comprar en una farmacia, en una ferretería. Pero esa paz viene cuando nos ponemos en orden con Dios. Esa paz viene cuando continuamente venimos y vivimos para el Señor y decidimos conforme al Señor. Esa paz que ha destinado el Señor, y no solamente esa paz, muchas más bendiciones para que la vivamos día a día. Posteriormente el Señor nos dice: reciban poder, reciban bendición. Los discípulos en Juan capítulo 20 ya habían recibido el soplo del Espíritu Santo, ya tenían al Espíritu Santo, pero les dijo el Señor: quédense en Jerusalén y oren hasta que la promesa del Padre venga sobre ustedes. ¿De qué les hablaba? Serán bautizados, serán sumergidos en el Espíritu hará una obra que tomarán autoridad, porque para pararse firmes, para desechar las cosas del mundo, las temporales, para guardar la santidad que Dios nos ha dado, se necesita poder, pero Dios nos lo da a través de su Espíritu. Y les dijo: recibirán poder. Y estaban orando, y el día de Pentecostés, el día que se celebraba, se tenía el agradecimiento por las cosechas, la abundancia. Dice que estaban orando esos 120 ahí, orando, y de repente vino un movimiento del Espíritu, y llegó el Espíritu y los empezó a llenar de tal manera que hablaban otras lenguas. Y muchos se acercaron, y en eso el Pedro que lo negó. A Pedro siempre, cuando decimos: ¿de qué te acuerdas de Pedro? ¿Y qué decimos? Negó a Jesús. Siempre nos acordamos de la gente por las cosas malas que hizo. Pero ahora este Pedro cobarde,
este Pedro Collón de hace unas semanas, en medio de esa llenura, al mirar el desconcierto de miles de personas que se acercaron, se levanta y empieza a darles luz de lo que estaba pasando. Esto es lo que el profeta profetizó. Y ahora tenemos un cumplimiento y estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y dice que como 3,000 personas se convirtieron en ese momento. Imagínense, ¿cuántos queremos estar en una conversión de 3,000 personas? Cosas vigentes, pero que Dios nos llevará en la manera en que nosotros nos entregamos al Señor. Pero dijo el Señor: recibiréis poder para que me seas testigo, o sea, estés firme. Recibiréis poder para que hables de mí sin miedo. Hay ocasiones que tenemos temor de compartir, porque la persona a lo mejor va a decir: este es un esto, este es aquello, se va a burlar de nosotros. Y a veces nos da temor. Necesitamos ¿qué? Poder. Cierren sus ojos todos. Y si tú no tienes esta bendición de esa llenura y esa manifestación de hablar en lenguas, pero tú lo quieres, pasa al frente. Yo ese día que mis pastores, tal ni entendía yo lo que estaba pasando, pero sí sé que estaba siendo dócil a lo que el Espíritu quería. Después de recibir esa bendición, yo llegué, tomé mi droga, tomé mis cigarros, tomé el vino y lo tiré al excusado. Han pasado 40 años y no tengo que volver a ese yugo. No que no me den ganas. Claro, la carne siempre va a querer, pero cuando tú te pones firme y te dejas guiar por el Espíritu Santo, la cosa es diferente. Alza tus manos al Señor y dile: Señor, yo quiero esa bendición. Alza tus manos sin temor. Yo quiero esa bendición. Yo también quiero orar con mi lenguaje, pero también con el Espíritu. Ese lenguaje que solamente dice: el Espíritu vino. Y ahí en tu espíritu, el que habla en lenguas no habla con su razonamiento. Es el Espíritu poniendo esas lenguas en su corazón. Y en el nombre de Jesús empieza a adorar al Señor. Ten una mayor libertad. Empieza a decirle lo que habla, que te escuches. Gracias, Padre. Bendito eres. Lléname de ti. Yo quiero esa bendición. Yo quiero también, Señor, venir y ser lleno de esa manera y recibir esa bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.